Bienvenidos una vez más a su capítulo favorito de Packet Loss. Sí, amigo. Otra vez aquí. Cabe Como mencionar siempre. que ya tenemos 30 suscriptores, güey. Eso es todo, güey. 30 suscriptores, no mames. Así se empieza, chavos. Así se empieza. Sabía yo que esto iba a empezar a despegar, güey. Sabía yo que esto iba a empezar a despegar. Un día vamos a vivir de esto. Yo ya soy bien grosero, güey. Allá en la calle yo ya soy bien grosero, güey. Y ya en los restaurantes ya ni quiero pagar, güey. Ah, mamoncita, mija. Le saco el TikTok. ¿Sí sabes quién soy? Mira, ¿Sí sabes quién soy? Tengo 40 vistas en este TikTok y 2 likes. Ya vimos historias. ¿Y me vas, ¿Cómo que me vas a cobrar? ¿Me vas a cobrar? No, Sí, no, amigo, no, sí, papito. la fama, güey, la fama te ha corrompido, güey. Bien gacho. Ahora, también ya estamos haciendo un cambio de imagen porque ya nos cortamos el pelo. Es Sí, que- pero descubrimos que nos vemos más gordos, Más pinches güey. cachetones, Sí, no vale, vale. mames, tú, pues, Ya estamos yendo hasta correr, chavos. Me hubiera quedado de acá. Ya ¿no? nos estaban, ya no nos quedan las playeras, entonces ya tenemos que hacer algo porque si no, de aquí a diciembre nos van a ver más gordos. Y la intención es que bajemos de peso, ¿sí o no? Mira este güey. De hecho, güey, yo la estoy sumiendo, güey. Sí se ve, güey, sí se Yo la ve. estoy sumiendo. Pero así todos los putos capítulos. Si ves, yo salgo así en los capítulos, güey. Pero no es porque quiera ser mamador, sino que estoy sumiendo la pinche panza, güey. Nosotros nos vamos a llamar Fat Loss, ¿no? Fat loss, güey. Cállate, güey. Tú Nomás ya, porque, güey, ¿eh? nomás porque tú ni sales, güey. Oh, después no Pero vas a mira, ver. una de las cosas importantes, güey, es que si llegamos a 50 suscriptores, ya nos va a dar chance de que vayamos a hacernos una bichotomía, güey. Una bichotomía. ¿Sí o qué? ¿Qué es la bichotomía, güey? Pues es una pinche operación para que te reduzcan aquí tu papadita Tu papada. y tu cachetito y así. Te quitan tus sacos de grasa. De Tus saquitos de grasa. No y... mames. Sí, güey. Y quedas así como yo le di, güey, en manos de tijera, güey. Ajá. Ah, mira, no Y sabía. haces estos ejercicios, güey. Yo los ejercicios que hago comúnmente es lo de Además de- para la eyaculación precoz. ¿Sí saben cómo hacer eso? Los ejercicios para la eyaculación precoz, güey. Los de Kegel, ¿no? Ajá, los de Kegel o los del ano fruncido, ¿no? Parpadeas así, le haces. Y así, Sí, güey, brother. así, ¿no? Y ahorita toda la audiencia que nos está viendo seguramente lo está haciendo, güey, ¿no? Las piernas yendo hacia atrás, con calma, respirando profundo, dejando que repercute en mi ano, en mi ánimo, cuando le está... Ya estoy practicando, güey, Sí, no, es así. que no se ve. Hasta el ritmo de la música, güey. ¿No? Y igual y no funciona porque me sigo viniendo bien rápido, ¿no? Pero está divertido. Además, te ayuda a fruncir chido el ano, ¿no? Te ayuda a apretar, dice. Por Ok. si te gusta también batear del otro Ahora, lado, ¿no? a ver, ya estamos Y hablando chijota. de muchas pendejadas, pero... Vamos esto a es porque entrar trata a de- lo que nos corresponde, güey. Ajá. Porque somos tecnológicos. Yo soy tecnológico. Somos instructores, güey. Por favor, guarda la compostura y vamos a comenzar, chavo. En este caso, güey, vamos a platicar acerca de VRFs, Ah, ¿de VRFs? ¿no? Ah, Vamos no a es hablar de cierto. VRFs. Vilas, es que ese güey puso ahí sus VRFs. No, olvídalo. No, eso es como que es algo subido de tono. Hay que empezar poco yo digo a que poco. primero Estamos algo en la más chamba de los tranquilo. pequeñines todavía. Algo más tranquilo. Vamos a hablar de las VLANs. De las VLANs. De las VLANs. Bueno, pero ahora me gustaría que tú llevaras la plática, güey, porque normalmente yo te hago de preguntas y así, güey, y como que pues ya, ¿no? Ya estuvo, vamos a cambiarle. A ver, platícanos. ¿Qué es una VLAN? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come, güey? A ver, antes de eso, antes de hablar de una VLAN, tenemos que entrar con algo más fundamental, ¿no? Que es una LAN, ¿no? Porque una VLAN se desprende de lo que es una LAN, ¿no, güey? Una LAN que es una Local Area Network. Local Area Network. ¿Y a qué se refiere el Local Area Network? Pues que es un rango de red local, ¿no? Entonces, si LAN es Local Area Network, ¿qué significará VLAN? ¿Virtual? Virtual Local Area Network. Hasta aquí el episodio de hoy, muchachos. Muchas gracias.
No, no es cierto. A ver. A ver, ¿para qué se utilizan las VLANs, güey? O sea, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿O por qué necesitamos configurar VLANs, güey? No, porque si ya tienes una red, si ya tienes una red de área local, ¿cómo para qué chingados necesitas una red de área local virtual, güey? ¿Cuál dirías tú que es el principal, la principal razón, güey, por la cual a la gente o a los ingenieros nos maman las VLANs? Fíjate que yo me he dado cuenta. Ajá, espérame, pero fíjate que yo me he dado cuenta, güey, en mi experiencia trabajando con muchos integradores, güey, que, o sea, sí, las VLANs son importantes, güey. Sin embargo, no todos las implementan, güey. Me he topado con muchas redes planas. ¿A qué me refiero con redes planas? Pues bueno, que trabajan sobre una sola VLAN, ¿no? Ese es el sentido de una red plana. Pero, o sea, sí tienen como que la intención de agregar esas VLANs a su infraestructura, sin embargo se les hace complicado. Creen que ya llevar a ese nivel una red, a veces es un poquito más complicada la administración, ¿no? Pero yo creo que es parte de que a lo mejor no está bien sentada la base, ¿cierto? De conocimientos me refiero. Pero en este caso a mí me gustaría mencionar que para poder entender qué es una VLAN y por qué la tenemos que integrar, güey, nos referiríamos a la parte de una de las características básicas de una arquitectura de red, que es la escalabilidad, ¿no? Que sea escalable la red, porque en este caso, güey, si hablamos de una infraestructura de red plana y empiezas a crecer y 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 a crecer, ¿no? Que es la tendencia, ¿no? Que la empresa crezca, me refiero a la empresa. En este caso, pues realmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, amigos, si empieza a crecer la red así exponencialmente? Pues lo que sucede es que, a ver, yo qué te diría si se hace un desvergue, ¿no? Se hace un desvergue, ¿no? Y tienen que existir procesos que te ayuden a diferenciar el tipo de usuarios, ¿no? Si estamos hablando de red, ¿no? Por ejemplo, es importante entender que una de las razones por las cuales hacemos VLANs en la red es precisamente para la segmentación del distinto tipo de tráficos, ¿no? Ahora, también hay hay ciertas limitantes en una red que te pueden tronar la parte del rendimiento de la misma, ¿no? Por ejemplo, claro, el broadcast. Eso es lo que quería llegar, porque el punto anterior que mencionaste es otro punto adicional de la parte que nos ofrece la VLAN, ¿no? Pero tocando el tema que yo estaba mencionando, es justo, ¿no? Incrementar ese broadcast. ¿Y qué es el broadcast? Pues son los dominios de difusión que tenemos en una red plana, ¿no? En este caso, bueno, los dominios de difusión que tenemos por cada segmento de red, ¿no? En este caso. Entonces, si nosotros tenemos una sola VLAN con la que están jalando todos mis usuarios y voy creciendo, ¿no? Eso va a hacer que mi dominio de difusión crezca. Efectivamente. Y al final, ¿qué protocolos conoces que los dispositivos de red utilizan al iniciar una conversación en la red? A ver, capítulo 2, Packet Loss, ARP, ¿no? ARP. En episodios anteriores. Resolution Protocol. Address Resolution Protocol o en español, Protocolo de Resolución de Señores, ¿no? ARP es un protocolo cuyo primer paquete es un broadcast, güey. Entonces, es decir, si yo tengo solamente una VLAN con un chingo de usuarios, es decir, un dominio de difusión con un chingo de usuarios, ese ARP request les va a llegar a todos, cabrón. A ver, ¿sabemos que el broadcast es necesario? Sí, porque si no, pues no hay resolución de direcciones. Mal necesario. ¿No? Pero, existe manera de mitigar el broadcast. Ahora, otro del cual no hemos hablado y del cual haremos, un aquí lo capítulo vamos a poner. es DHCP,
¿no? DHCP es otro protocolo cuyo primer paquete es un broadcast, ¿no? Inclusive si tenemos una infraestructura de red en donde todos los dispositivos obtienen su dirección IP a través de un servicio de DHCP, entonces el primer broadcast que se manda es ese, ¿no? El Discover, ¿no? Y después de que ya tienes una IP, ahora sí ya te pones a hacer RP como loco. Entonces ahí al final esos dos protocolos que nosotros estamos trabajando en una primera instancia en la infraestructura, pues son de broadcast, ¿no? Ajá, no, entonces, y hay varios más, ¿no? No, sí, pero estos dos principales que son los que los usuarios, los hosts, ¿no? Los dispositivos finales utilizan para hacer su primera comunicación a la red, son broadcast, ¿no? Entonces en este caso ya estaríamos hablando que si tenemos 20 usuarios, digo, no pasa nada, ¿no? Pero si ya tenemos unos 50, si ya tenemos 100, 200, 300, 400 usuarios, imagínate, ¿no, amigo? Chingó a su madre, como le dicen, vamos a empezar a tener chingó problemas. ¿Y eso a qué le impacta? Pues le impacta al performance. Al performance, ¿no? Al performance. No hay buen performance, ¿no? Ahora, es importante entender que la reducción del dominio de difusión se puede lograr a partir de las VLANs. Y que las VLANs, pues al fin y al cabo son virtuales, güey. Es decir, en un switch tú puedes tener más de una VLAN, ¿sí o no? ¿Hasta cuántas podemos tener? Bueno, según el estándar 802.1Q, el tag, ¿no? O el BID, el VLAN Identifier, es un valor de 12 bits. 12 bits. Entonces puedes llegar hasta... Bueno, el número es 4096, pero normalmente la primera y la última no se ocupan, entonces son hasta 4094, ¿no? Ok, pero la cero también, porque comúnmente hacemos, cuando hablamos de números binarios o cuando hablamos de bits, siempre iniciamos desde el cero. Entonces me estás diciendo que el cero es un valor por eso dije ni la primera ni la última, es decir, la 0 ni la 4095 se utilizan, es en rango de la 1 a la 4094. Hay unas excepciones también ahí a la regla, hablando por ejemplo de la parte de Cisco, ¿no? Que tenemos unas VLANs para, son de Token Ring, ¿no? Y también para FDDI. Privadas. Son VLANs que no se pueden utilizar, pero al final sí tenemos un rango completo que podamos usar para una infraestructura. Tú, por ejemplo, ¿cuántas VLANs has visto en producción ya en un ambiente real, por ejemplo, hablando de tu trabajo? No muchas, güey. O sea, generalmente los switches en los que yo he tenido el placer de administrar, no muchas, güey, no pasa de las 20 VLANs a lo mucho. Y cada una de las empresas tienen sus distintos estándares de VLAN. Es decir, por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, para la VLAN de administración utilizan la VLAN 99 o la VLAN 100 o la VLAN 90 o la VLAN 60, dependiendo de cuál sea el estándar de cada una de las empresas. Ahora es importante entender que las VLANs se configuran los mismos números en los distintos switches que existen. Es decir, si un switch en mi organización, o si yo tengo 10 switches en mi organización, esos 10 switches, y si todo está correcto, van a tener la VLAN 10, ¿no? Si la VLAN 10 es una VLAN de mi organización, si de repente a mí se me ocurre, ¿no? Así de la decir, ¡ay, quiero una VLAN nueva!, ¿no? Ok, ¿qué VLAN quieres? Quiero la VLAN 200. Ok, esa VLAN 200 la vas a tener que crear en todos los switches, ¿no? ¿Por qué? Porque estás creando básicamente un dominio de difusión, y un dominio de difusión tiene que existir en todos los switches, porque precisamente como dijo el ingeniero Arturo, en todos los switches tienen que entender el tag de .1Q que marca esa VLAN, ¿no? En este caso la VLAN 200. Ahora, sin irnos tan lejos, ya dijimos que las VLANs reducen los dominios de difusión. Ya dijimos que las VLANs nos ayudan a segmentar el tráfico y de alguna manera mantenerlo más organizado, ¿no? Vamos a poner una imagen aquí con el productor, el producer, nuestro amigo y vecino, el hombre araña. Aquí el buen Edgar, para que veamos la diferencia entre un dominio de difusión con una sola VLAN, ¿no? Y un dominio de difusión más bien dominios de difusión con diferentes VLANs, para que se entienda un poquito más el contexto, ¿no? Pero ¿cuál era la pregunta?
Ya se me fue el pinche pelo. Bueno, el chiste es que esa es una de las cosas importantes por las cuales ya me acordé. se configura una VLAN, ¿no? O sea, pero es una, todavía hay más, ¿no? Ujú. Es decir, o sea, ya dijimos, reduces dominios de difusión. Es decir, cuando reduces dominios de difusión, la difusión o el broadcast no le va a llegar a todos. Es decir, vas a reducir el número de usuarios a los cuales les va a llegar ese broadcast. Es decir, ya no va a haber tanto broadcast, ¿no? Ahora, ya dijimos que también es para segmentar tráfico, pero yo me he encontrado a veces con definiciones de VLAN que dicen que es para aumentar la seguridad. ¿Tú qué piensas de eso? Pues es que realmente no es que sea tal cual explícito en la VLAN, pero lo que sí me gusta mencionar cuando hablo acerca de VLAN es, no per se la VLAN nos agrega un nivel de seguridad, ¿no? ¿Pero por qué? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no nos agrega un nivel de seguridad? Porque realmente no estás generando ninguna política como tal, ¿no? Pero lo que sí hace es que, por ejemplo, si ya estás segmentando los dominios de difusión, quiere decir que ese mensajito de broadcast que le podía llegar a cualquier hijo de vecina dentro de la infraestructura, ya no le va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A mí me gusta compararlo como si fuera un perfil, porque vas a generar perfiles. Normalmente las VLAN se pueden asociar a tipos de dispositivos o se pueden asociar a, por ejemplo, departamentos dentro de un corporativo, ¿no? El departamento de RH, el departamento de finanzas, el departamento de ingeniería, ¿no? Pero también se pueden asociar a tipos de dispositivo, que la red de CCTV, que la red de telefonía, que la red de control de acceso. Entonces, todo eso nos va a generar perfiles, ¿cierto? Y esos perfiles nos van a ayudar a definirle políticas a cada uno de esos perfiles que ya creamos a través de una VLAN. Entonces es más fácil asignarle ya un tipo de seguridad a cada uno de esos usuarios dentro de la red cuando tú estás en una VLAN en específico. Por ejemplo, si tú perteneces a la VLAN de recursos humanos y yo pertenezco a la VLAN de ingeniería, se supone, ¿no? Teóricamente, pues yo tendría que crear una regla. ¿Qué pasó? Yo tendría que crear una regla. Nada pasó, tranquilo. Me espanta acá el muchacho. Yo tendría que crear una regla, ¿no? Para que RH no pueda alcanzar los dispositivos que yo tengo en ingeniería, es decir, todos los equipos de red, ¿cierto? Pero ya eso es agregarle una política de seguridad. Pero ¿cómo lo hago? A través de las VLANs que yo creé previamente. Ok, pero por ejemplo, tú ya estás hablando de políticas. Y eso se hace a partir de, pues puede ser una ACL o incluso algo básico, una ACL. Una política de firewall, ¿no? Así es. Pero, si no pones eso, ¿las VLAN se pueden comunicar entre sí? Si no pones, ¿qué? Una ACL o es decir, bueno, eso también me pasa mucho con los clientes. Comúnmente piensan que agregando ya una VLAN a la red, ¿no? Ya estás separando el tráfico, ya no se van a poder ver entre sí. Pero eso depende del tipo de dispositivo que estás utilizando en capa 3, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes un router, el router lo que va a hacer, vas a tener que crear una subinterfaz o vas a tener que hacer router interVLAN, ¿no? En este caso quiere decir que si el router conoce todos los segmentos de red, se van a poder comunicar. El problema es que cuando ocupas un firewall, a veces los firewalls ya de entrada traen políticas de deny, ¿no? De negar el tráfico entre segmentos de red, pero eso ya es parte del vendor, ¿no? Del vendor que estás utilizando. Eso es comportamiento natural o de un firewall. Ahora, mi pregunta iba más enfocada al caso de, por ejemplo, tenemos que tener bien sentado en la cabecita que la VLAN es un concepto meramente de capa 2, ¿no? Exacto. La VLAN es un concepto meramente de capa 2, es decir, vamos a crear dominios de difusión. Puede haber host pertenecientes a esa VLAN con componente de capa 3, es decir, con una dirección IP, ¿no? Pero la VLAN en un switch se va a comportar como capa 2, es decir, va a existir una tabla de direcciones MAC para cada una de las VLANs, ¿no? Exactamente. Pero puede ser que, o sea, si no existe un componente de capa 3 en el switch, es decir, no existe una SBI, es decir, la VLAN no tiene dirección IP, no puedes tener una tabla de ARP a menos de que exista una IP
configurada en la interfaz VLAN, porque esa es otra confusión Otra que confusión, se tiene muy exactamente. seguido, ¿no? Exactamente. O sea, ¿por qué a veces las VLAN tienen dirección IP y por qué a veces no? Pues porque cuando tiene una dirección IP es un elemento distinto, ¿no? Claro. O sea, es que siempre lo asocian y va de la mano, ¿no? O sea, sí va de la mano que cuando creas una VLAN vas a tener un segmento de red diferente. Eso es obvio. Porque tampoco puedes tener un mismatch, vas a tener un mismatch de direccionamiento IP en el dispositivo de capa 3 si tienes el mismo segmento de red. Exacto. Pero, o sea, van de la mano, pero no quiere decir que sean lo mismo cuando estás hablando de VLAN que tenga asociado un segmento de red, sí, ¿no? porque, Es por ejemplo, independiente. la VLAN Capa es 2. simplemente crear una LAN virtual, ¿no? Y hay mucha confusión entre, a ver, yo estoy en la VLAN 2, mi usuario está en la VLAN 2, mi computadora está en la VLAN 2 y mi computadora tiene una dirección IP, entonces yo, per se, por defecto digo, pues este segmento tiene la VLAN 2, me meto al switch y no hay ninguna IP. Entonces, ¿quiere decir que no hay VLAN? No, sí hay VLAN, ¿por qué? Porque la VLAN es una segmentación en capa 2. Claro. ¿Es posible establecer o configurar un componente de capa 3 en la VLAN? Sí, pero es importante entender que es meramente capa 2 y que sí, una VLAN siempre va a tener una tabla de direcciones MAC, pero es probable que una VLAN no siempre tenga una tabla de ARP. En el switch. Ajá, ¿por qué? Porque ARP es la conjugación o la asociación La de capa correlación 2 y capa 3, que se ¿no? tiene entre Ajá, capa 2 ahora, y capa 3. es importante que la gente entienda esto, Claro, porque claro. bueno, en cierta medida hay mucha confusión entre la diferencia entre una VLAN y una SVI. Una SVI es una interfaz virtual del switch al cual podemos agregar o tenemos que agregar una dirección IP, y la VLAN como tal sin dirección IP es un segmento o un dominio de difusión, pero no por fuerza tiene que haber capa 3 ahí, ¿no? En el switch no. Si ya estamos hablando a lo mejor de un switch de capa 3, igual para poder hacer comunicación a través del switch de capa 3 tendríamos que crear todas las subinterfaces o, perdón, en este caso, las SVIs, ¿no? Exacto. Las interface VLAN de cada una de ellas para que se comunique. Exacto. Ahora, ese es un buen punto porque también se confunden en eso. Existe confusión y no está mal. ¿Por qué? Pues porque es un conocimiento nuevo, ¿no? Y si nosotros estamos hablando de un tema de modelo OSI, a veces es complicado diferenciar capa 2 y capa 3. Y pensamos que si tiene dirección IP, pues ya es capa 3 y no, realmente no es cierto, ¿no? Es solamente un dominio de difusión aislado de otro dominio de difusión. Ya dijimos que va de la 1 a la 4095, ¿no? A 4094, ¿no? Ahora, a mí se me ocurre otra de las dudas comunes que existe o que yo he visto cuando damos clase, ¿no? Los enlaces troncales, papito de mi vida, que eso es súper importante, güey. ¿Qué es un enlace troncal, güey? Bueno, primero me gustaría definir los tipos de puertos que puedes configurar dentro de la parte de las VLANs, ¿no? Exactamente, ¿no? Los famosos port types, porque en este caso, ¿dónde configurar un puerto de acceso y dónde configurar un puerto troncal y por qué? ¿No? Sería la pregunta clave. Y luego ya entrar en detalle de qué es un puerto troncal y para qué me sirve, ¿no? Entonces, ¿vas? Yo lo digo yo. Bueno, en este caso hay diferentes variaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también podríamos estar hablando de la parte de VoIP, ¿no? Que ahí ya entran otros detallitos diferentes de configuración, dependiendo la parte del vendor también, ¿no? Del fabricante, cómo lo maneje. Pero hablando de un puerto de acceso normal, sería un puerto que está definido para trabajar sobre una VLAN sin etiqueta, ¿no? Sin etiqueta. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo definirías tú? A ver, mira, etiqueta. Si yo pienso en etiqueta, pienso en .1Q, si estamos hablando de VLANs, ¿no? Exactamente. Y si pienso en .1Q, ahorita pienso en el VLAN ID. En el VLAN ID. Que ya dijimos que el VLAN ID es un valor de 12 bits
con 4096 diferentes combinaciones, por eso podemos hacer 4096 tipos de VLAN, ¿no? Ya dijimos que no, porque no existe ni la VLAN 0 ni la 4095, exactamente, ¿no? Pero 4094, ¿no? Uh-huh, ahora, esa etiqueta es un campo que viene dentro de una trama, güey. Es un campo que está hecho para los switches. Es decir, si una trama llega hacia un host con esa etiqueta, el host va a pensar que esa trama viene corrupta, güey. Porque el host no tiene la capacidad de entender el etiquetado de .1Q. Ahora, correcto. ¿Qué es importante entender esto? Que si llega una trama hacia una computadora con una etiqueta, el host lo que va a hacer es, va a descartar esa trama porque piensa que viene corrupta. Ahora, es importante entender para todo esto que el puerto de acceso de un switch lo que hace es quitar esa etiqueta y mandarle la trama al host sin etiqueta, de tal manera que el host pueda reconocer esa trama y no la dropee. Ahora, esto quiere decir que un host no tiene manera de saber a qué VLAN está conectado. Y ese es un buen punto, güey, porque luego también los estudiantes, cuando lo hemos visto, siempre ponemos un circulito, güey, dentro del host, ¿no?, que pertenece a tal VLAN. Uh-huh. Y luego se quedan con esa idea de que, bueno, pues entonces voy a configurarle para que deje pasar la etiqueta porque este equipo pertenece a la VLAN 10, por ejemplo. Y dices, no, papi, el host no entiende la etiqueta. Entonces, ¿quién hace la función de quitar esa etiqueta en un puerto de acceso? A ver, espérate, ¿cómo? ¿Quién hace la función de quitarle la etiqueta a la VLAN en un puerto de acceso? Pues el switch, ¿no? El switch, exactamente. Switch, es decir, es eso, ¿no? O sea, un puerto de acceso se define como un puerto que va conectado a un host que pertenece a una VLAN y que lo que va a hacer ese puerto es reenviarle el tráfico al host desetiquetando ese .1Q esa información, ¿no? Esa etiqueta de .1Q, es decir, la etiqueta le llega, la trama le llega al switch. El switch ve, por ejemplo, la etiqueta le llega, bueno, la trama con la etiqueta le llega al switch, que supongamos, por un ejemplo, va hacia la VLAN 10. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace el switch? El switch recibe la trama, la lee y ve el .1Q tag, es decir, el switch ve que esa trama va dirigida hacia la VLAN 10 o hacia un host de la VLAN 10, revisa el destination MAC address y revisa cuáles puertos tiene dentro de esa VLAN. Uh-huh. Esos puertos son los puertos de acceso. Entonces, ¿qué es lo que hace el switch? Manda ese mensaje a partir de la destination MAC address por el puerto por el cual conoce a ese host, pero desetiquetando o quitándole el .1Q tag para mandarlo hacia el host y el host pueda reconocer esa trama, ¿no? Efectivamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Perro. Estoy bien perro, ahora, perro, estamos hablando del 802.1Q. ¿Y qué tiene esa madre, no? Ya hablamos acerca de la etiqueta, pero no solamente es la etiqueta, ¿no? También trae más parámetros. Trae varias cosas. Bueno, en este caso, ya sabes que soy bien ñoño. Ese siempre me lo aprendí desde que estábamos estudiando para el CCNA. Es un campo de 4 bytes, por si no sabían. Y si quieren, consúltenlo con ChatGPT. Es un campo de 4 bytes. Y trae 4 campos, ¿no? 4 campos importantes dentro de ese valor del 802.1Q. Trae algo que se llama TPID, que es el Tag Protocol Identifier. Ese valorcito es nada más para indicar que estamos trabajando con el .1Q, ¿no? Es un valor en hexadecimal, es el 0x8100. Ese valor nos va a indicar que estamos trabajando con el .1Q, porque si no también hay otro que no se ocupa, ¿va? Pero se llama ISD, ¿no? Y ese valor, sí, cierto. y ese valor nos indica que sí estamos trabajando efectivamente con .1Q, y ahora también tenemos otro valor que es el de prioridad, el valor de priority, y esto nos funciona para poder meter
calidad de servicio en capa 2. Bueno, es la parte del class of service. El class of ¿no? service, que el son cost. 3 bits, ¿no? Exactamente, es un valor en decimal del 0 al 7 que podemos modificar para darle prioridad Calidad de servicio. a los Ahora, paquetes. imagínate, ¿no? A las tramas. A las tramas, No. Y después de eso viene el BID, que es el VLAN Identifier, en donde viene todo el campo de 12 bits, que es de 0 a 4095, pero ya dijimos que el primero y el último no se ocupan. Y luego viene otro que es el CFI, ¿no? Que ya no se utiliza tampoco, es el Canonical Format Indicator. Ay, sabes mucho. Y esa cosa Se ve que sí le sabes, Luisito. Bueno, pues la verdad hay más o menos. No seas modesto. ¿Sí le sabes? ¡Sí le sabes! esa cosa ya no se utiliza porque era para escenarios de Token Ring, ya no se ocupa. Pero esos valores son los que tenemos internamente dentro de el famoso .1Q Talk. Ahora, sí, esa información es la que se manda, ¿no? Ajá, toda esa información es la que se manda, pero lo que habíamos dicho es la importancia del puerto de acceso en donde el switch se quita toda esa información y solamente ya le manda la trama sin ese valor de 4 bytes, ¿no? Que estamos hablando actualmente. Ahora, entonces, ¿qué hace el troncal? ¿Qué es lo que hace el troncal? Espera. Antes de eso, cuando el host manda tráfico a la red, lo que hace el switch es recibir ese tráfico sin etiqueta, porque el host manda tráfico sin etiqueta, porque acuérdense que el host no sabe a qué VLAN pertenece. No entiende la etiqueta. Entonces el host manda tráfico a la red lo va a recibir por un puerto de acceso que el switch sabe a qué VLAN está configurado. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le plancha su etiqueta. A la salida del tráfico lo que hace el switch es desetiquetar. A la entrada del tráfico lo que hace el switch es etiquetar. Efectivamente. ¿No? Ese es como tal el proceso de un puerto de acceso y la funcionalidad de un switch a partir de un puerto de acceso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando sale por el troncal? ¿Qué es un troncal, papito de mi vida? Pues es básicamente la manera en la que los switches pueden enviar esa información. Supongamos que tenemos 2 switches interconectados y están mandando tráfico en una VLAN específica, ¿no? Entonces, entre esos switches tenemos que notificarle del switch A al switch B por qué VLAN, ¿no? Se están comunicando. Porque si ya tenemos creada más de un dominio de difusión dentro de mi infraestructura, pues obviamente necesito notificarle al otro dispositivo. Entonces, ¿qué hace el puerto troncal? Pues ya lo dijiste, ¿no? Cuando ingresa el tráfico a ese puerto en específico, le vamos a planchar la etiqueta y esa etiqueta va a transportarse por el puerto troncal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el puerto troncal? Tenemos que dejar pasar el tráfico de más de una VLAN. Exacto, entonces el puerto troncal es ese puerto que se va a conectar a otro switch, el cual va a pasar tráfico de distintas VLANs. Es decir, va a pasar tramas con distintos VLANs IDs, con distintas etiquetas de dos tags. Y es ahí en donde toma mucho sentido lo que dijimos al principio. Tenemos que estar seguros que los switches tienen las mismas VLANs. Van a dejar pasar el mismo tráfico. Es un clásico en laboratorios de aquí de la academia que no les pasa el tráfico y digo, chinga, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no, hijo de tu chingada madre? Porque si te dije, cabrón. No es cierto. Escríbanse al curso, yo no soy así. Que ponen el tráfico, ponen la VLAN en donde ven que está conectado los dispositivos, pero donde en switches intermedios, donde no hay dispositivos finales conectados, se les olvida configurar las VLANs. Entonces es ahí en donde dices, a ver, todos los switches tienen que entender todos los .1Q. ¿Por qué? Porque si se van a interconectar, güey, tienen que entender ese .1Q de todos lados, güey. No importa si no tengo puertos de acceso. Si tengo puertos troncales, los tengo que configurar. No tengo que configurar esa pinche VLAN. ¿Cómo ves? Es correcto. Me parece muy acertado lo que dijiste. Nos pasa mucho que, oye, profe, no me queda la infraestructura. Siempre hacemos una full mesh en interconexiones, ¿no? Para que se pueda visualizar exactamente cómo. Antes de entrar a ese detalle importante, ¿y los puertos troncales nada más se configuran entre switches? Los puertos troncales nada más se configuran entre switches. ¡Falso! A ver, ¿Dónde más? A ver, mira, por ejemplo, un
¿no? Un servidor es una computadora, ¿estás de acuerdo? Pero dentro de esa computadora puede haber virtualización. Es decir, puede haber más de una computadora dentro de una computadora. Es decir, puede tener máquinas virtuales. Y las máquinas virtuales pues son computadoras virtuales que pueden pertenecer a distintas VLANs, güey. ¿Me estás diciendo que entonces un servidor sí entiende el etiquetado? Sí, sí lo entiende. Es más, lo debe de entender. Pero lo hace a partir de un switch virtual. Exacto, o sea, lo que tiene, por ejemplo, el Hyper-V, o lo que tiene, por ejemplo, el SXI, ¿no? Que es el hipervisor de VMware, o otros hipervisores. Yo digo que cualquier hipervisor debe de tener su switch virtual, es decir... Sí, tiene el mismo principio. Exacto, es un switch que lo que va a hacer es, vas a asignar tarjetas de red de ese servidor para que funcionen como... puertos troncales, y dentro del switch virtual tú le debes de decir cuáles son las VLANs que está recibiendo ese troncal, ¿no? O sea, cuáles son los .1Q tags que va a haber ese troncal. Muy bien, ¿no? ¿Dónde más podemos configurar un puerto troncal? ¿Dónde más podemos configurar un puerto troncal? Lo podemos configurar, verás, güero, lo podemos configurar en un teléfono. Ok, en un teléfono. O sea, bueno, a ver, no es un puerto troncal, pero se comporta como un puerto troncal, porque ya dijimos aquí que un puerto troncal es un puerto o un enlace que puede hacer el handling de más de una VLAN, ¿no? Y por lo general los teléfonos van a una cosa que se llama voice VLAN, ¿no? Entonces, y los teléfonos se conectan a las computadoras, es decir, el cable que va del switch hacia el teléfono tiene que ser troncal, güey. O tiene que tener voice VLAN ahí configurado, ¿no? Para que pueda diferenciar el tráfico que va hacia el teléfono y el tráfico que va hacia la computadora. Muy bien, muy bien. ¿Y una conexión hacia un router? O sea, ¿me estás preguntando si en un router yo puedo configurar puertos troncales? No, te estoy preguntando que si del switch al router, esa interconexión del lado del switch la tengo que configurar como troncal. La tenemos que configurar como troncal, amigo. ¿Por qué? Porque si lo que queremos hacer es comunicación entre VLANs, necesitamos un dispositivo de capa 3 que se ocupe del routing, ¿no? Y ese dispositivo de capa 3 por lo general es un router, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la conexión o la configuración del switch hacia el router? Troncal. Tiene que ser troncal porque tienes que pasar tráfico de distintas VLANs. Pero es interesante lo que pasa en el router, güey. Porque yo te pregunto, ¿en el router se puede configurar un puerto troncal? En el router se puede configurar un puerto troncal. Bueno, es que depende. Porque mira, o sea, hablando así meramente de Cisco, lo que yo he visto es que puedes hacer configuraciones para, por ejemplo, la VLAN nativa, ¿no? Específicamente. Para decirle explícito que te estás corriendo sobre esa VLAN nativa, ¿no? Pero hablando de otros, todavía no hemos hablado hablando de vendors, hablando de diferentes vendors, sí puedes configurar pues un puerto como troncal, güey. Puedes dejarle pasar las VLANs así explícitamente. Puedes crear las VLANs en el router y puedes dejarlas pasar. Inclusive esto también pasa con pero entonces algunos ya firewalls. no es un router, güey. No tiene capacidades justamente de capa 2 como tal, así, o sea, si hablamos de un router como tal, no, porque ese nada más se va a encargar de la parte de enrutamiento, ¿no? Vas a crear subinterfaces y le vas a indicar, ¿no? Cuál es el etiquetado que va a recibir, porque él sí tiene que entender, si entiendes capas superiores, debes de entender capas inferiores. Exacto. Entonces, de esa forma, si llega una etiqueta, ¿no? En capa 2, tú la tienes que entender. Primero para desencapsular y subirlo a capa 3, ¿no? Exactamente. Solamente eso. Sí, güey, pero por ejemplo, en un router, si tú le pones en una interfaz switch por mode trunk. No, tal cual, no jala. No jala, güey. No. ¿Por qué? Porque el router no es un switch. No. Es decir, al router le tienes que decir qué .1Q tag va a recibir, sí o sí, porque si no, no va a entender. Y para eso tenemos que entrar a otro tema o a otro concepto muy importante que es el routing on a stick, ¿no? Router en un palo. ¡Uy! Router en un palo. Ay, me dijo, los palos, ¿no? Ay, calor, sí. Se está poniendo ¿por qué? aquí, ¿eh? Porque, a ver, si nosotros tenemos 10 VLANs, güey, el router va a tener que tener una interfaz física
para cada una de las VLANs. En un escenario Legacy así funcionaba, ¿no? Que realmente no era escalable precisamente porque necesitabas muchas interfaces del lado del router. Exacto. Pero de que se podía, ¿no? Tenías que conectar cable por cable. ¿Para qué? Porque también lo que hace el router, la interfaz de un router, ¿no? Que de hecho es una de las definiciones que también a veces les causa un poquito de conflicto a los alumnos, porque lo que hace una interfaz de router es lo mismo que hace una VLAN, ¿no? Segmenta dominios de difusión. Exacto. Una interfaz de un router segmenta dominios de difusión, una VLAN segmenta dominios de difusión. Entonces, tal cual lo que haces es, para eso bajas otra interfaz del router para conectarlo a tu otro dominio de difusión que tienes en capa 2 y así conectarlos. Pero el tráfico pues tendría que subir por una interfaz y bajar por la otra, que bueno, es básicamente lo mismo, pero ahora con subinterfaces, ¿no? Y hablando de escalabilidad, ¿eso es escalable? No, para nada. ¿Por qué? En lo absoluto. Primero que nada porque las interfaces del router son contadas, ¿no? Principalmente. Y eso también es dinerito. Es feria dentro del equipo que le tienes que meter más hardware, ¿no? Le tienes que meter más hardware y en ese caso el hardware del módulo puede fallar, ¿no? Entonces, del archivo pero del módulo, güey. Entonces en ese caso también es importante hacer más escalable el equipo. De esa manera, pues utilizas la parte de router on stick o router inter-VLAN, ¿no? Para poder hacer comunicación. Que de hecho también, ¿qué tan escalable es utilizar router on stick? ¿Hasta cuántas VLANs puedes crear? Perdón, no VLANs. ¿Hasta cuántas subinterfaces puedes crear en una interconexión de switch y router? Porque eso también es común, importante, ¿no? Entender. Es común. ¿Por qué? Porque si tú estás virtualizando o haciendo interfaces virtuales en un router. A ver, hacer interfaces virtuales en un router queda claro que es precisamente para no poner un cable por VLAN, ¿no? Efectivamente. Y es por eso que esa conexión en el switch tiene que ser troncal y dentro de esa, en el router va a ser una subinterfaz y a cada subinterfaz le vas a decir que entienda un etiquetado de .1Q, ¿no? Ahora, es una gran pregunta, güey. ¿Por qué? Porque no puedes poner 1000 porque entonces el ancho de banda de esa interfaz se va a tener que dividir. Se va a tener que dividir entre las VLANs que está soportando, ¿no? Entonces, no sé ese número, güey. Y realmente, por ejemplo, la realidad es que si tú lo vieras como un tubo, ese tubo de la interfaz física se está partiendo en cachitos, ¿no? Pero ¿son equitativos? Porque ya te metiste también en el ancho de banda y yo creo que eso tampoco es que sea tan equitativo, ¿no? Como son 50 tubitos más chiquitos dentro de la interfaz. Wey. Realmente no es así, ¿no? Pues no. Porque eso ya lo designas con un rate limit dentro de la configuración de la interfaz, ¿no? Para cada uno de los segmentos de red que tienes. Sí. Nos estamos metiendo a broncas más difíciles, pero en este caso... ¿Cuántas dirías tú que es sano tener? Mira, de hecho, estudiando la parte del CCNA, sí te dice, pero yo creo que eso depende más del hashware. Del hashware. O sea, no podría definir que para todos los routers, en específico de una serie, es lo mismo, ¿no? Sí, o para diferentes series, porque sí depende mucho de el CPU que manejas, ¿no? Del ancho de banda que tienes sobre la interfaz, ¿no? Toda la parte de los núcleos que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, no podría decir un número para todos los modelos, pero Cisco en el CCNA en específico dice 50. O sea, no más de 50 subinterfaces. Sí, o sea, dice que ese es el número límite para poder trabajar con la parte de subinterfaces dentro de una interfaz de un router. Fíjate, ese dato yo no te lo manejaba. Pero sí depende, o sea, yo la verdad creo más en el entendido de que depende mucho del modelo de router, ¿no? Sí, güey, porque por ejemplo, si tienes una interfaz 10 GB o una 40 GB o no sé, incluso ya estás haciendo inter-VLAN routing en una fibra óptica, pues entonces esa escalabilidad puede escalar, valga la redundancia, con más VLANs dependiendo de la velocidad de tu interfaz. Ahora, ¿puede haber cuellos de botella? Puede haber, ¿no? Porque depende de cuántos hosts tengas en cada una de las VLANs y qué tipo de tráfico estés mandando, güey. Efectivamente. Yo diría, no le meta más de 20, ¿no? Para no cagarla. Pero sí, como dijimos al principio, pues hay poquitas empresas que tienen más de 20 VLANs, ¿no? Por ahí nos enteramos de alguna empresa que incluso cuando vimos los switches traía así como etiquetas los nombres de las VLANs, güey. Ah, sí. Ajá, dices, no mames, güey. Y así los mandan a destrucción, güey. No. Bueno, el punto aquí entonces importante es
Póngase verga. Ese considerar, es el punto, ¿no? considerar para qué podemos integrar una VLAN. Lo podremos resumir en 2 puntos clave, ¿no? Uno es escalabilidad de la red, ¿no? Disminuir nuestros dominios de broadcast para que no impacte al performance, al desempeño de los equipos en capa 2. Y la segunda sería meter una primera línea de seguridad, ¿no? Para poder hacer segmentación de los dominios y poder crear perfilamientos, ¿no? En ese caso yo creo que sería también importante, porque lo que comentaba hace ratito de la parte de crear diferentes dominios de difusión es también ya darles un perfilamiento en nuestras políticas de seguridad internas, ¿no? Eso también es clave. Hablando de, por ejemplo, la parte de límites de velocidad, en escenarios, por ejemplo, de hotelería, güey, en escenarios de restaurantes, que siempre creas una red de invitados ya wireless, ¿no? Y esta red de invitados wireless, pues tiene una VLAN específica. Ahí lo que vas a hacer es también que no se comunique con los otros segmentos de red. Eso ya es crear una ACL, ¿no? Una lista de control de acceso. Y además también le vas a limitar el ancho de banda, sí, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? De cuánto dinerito pagó. O como dices, el otro día estábamos hablando de eso precisamente, que dices, llega el cliente y le dan su contraseña y su usuario, y el sistema mismo sabe cuándo es el check-in y cuándo es el check-out, ¿no? Entonces eso también, dependiendo de cuál es la VLAN, yo digo que también puedes ahí hacer cierta manipulación con respecto al servicio que le provees a esa red, ¿no? Bueno. Exactamente. Sí, son varias reglitas que tú le puedes meter, y esto no se lograría si no tuvieras VLANs, ¿no? Sin ti. Esto no se lograría si no tuvieras VLANs. Igual y sí, pero tendrías que aplicarlo. ¿Cómo diferenciarías a un usuario? ¿No? Sería a través de la MAC o a través de una IP en específico. Sería un dolor de cabeza para los administradores. Mejor sobre la VLAN yo voy a crear ese tipo de reglas, ¿no? Por eso me gusta también mencionar que las VLANs nos van a ayudar a generar perfilamientos. Exacto, no, y además es bueno porque si no tuvieras esa VLAN no podrías aplicar ese tipo de reglas, porque entonces serían distintos tipos de usuarios que tienes y entonces no vas a tener ningún control, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo lo que hago mucho en mi trabajo es para diseño de redes, o no sé, tenemos los clientes de directivos, ¿no? Tenemos los clientes... Los VIP. Los VIP. Tenemos las los cacas grandes, comunes, ¿no? Le pones VLAN, name, caca grande, ¿no? tenemos las cacas grandes, tenemos los empleados, los esclavos, ¿no? Los esclavos. Tenemos a los invitados, güey. Entonces, todos ellos deben de tener acceso a ciertos recursos dentro de la red, pero no todos pueden acceder a todo, ¿no? Es gracias a que nosotros vamos a crear esos perfilamientos. También salidas a internet, vamos a poderles agregar un perfil para bloquear ciertas aplicaciones, bloquear ciertos sitios web, que bloqueas que el morritas tú, que todas las que te sabes, fans, ya diremos en algún otro punto la gran una anécdota, aquí, pero ¿no? Sí. ¿Cuántos suscriptores si soltamos esa anécdota? 50. No, güey, no, porque yo soy el pinche cochino. 32. No, a los 100 suscriptores soltamos esa anécdota. Y no, es más, a los 100 suscriptores hacemos un capítulo de anécdotas estúpidas de Packet 2, ¿no? Órale, ya ustedes habrán visto que nos aventamos a un pastel, pero créanme que esa es de las más leves, ¿eh? Esa es de las más leves, esa es cosa de niños, ¿no? A los 100 suscriptores les decimos qué hicimos, ¿no? Y qué es lo que pasó en una de las juntas de aquí del ingeniero, que qué vergüenza, qué puerco el ingeniero. Qué pena, güey, qué pena me dio, pero bueno. Ahora, aquí tenemos al mero experto en cuestión de wireless, dirías. Le pones allá abajo porque es la venganza. Ya no soy experto. El experto, el pinche experto. En la parte de wireless y en la parte de VPNs, y bueno, si ustedes tienen algún problema con alguna implementación de alguna VLAN o con alguna planeación de sus segmentos de red o de sus VLANs, háganoslo saber, ¿no? Que precisamente para esto es este pinche podcast, güey, ¿no? Que nos conozcan, nosotros también damos servicio de consultoría a empresas y háganos saber, no cobramos caros y damos clases los jueves, ¿no? Efectivamente. Ahora también ya vamos a empezar a planear nuevos cursos. Sí, así es. Para que ya se jalen. No, estamos hablando de poder hacer entre semana online, puede ser una exactamente. una
posibilidad, ¿no? Sí, que de hecho, Un canal de gaming, de Un canal de hecho, gaming. un canal de gaming también, sí, claro. Pa' mi OnlyFans. De hecho estamos hablando de la parte de villains, pero digamos que es lo más light, ¿no? Ujú. Está la parte de las pevilas, ¿no? Las private villains. Las villains, está la parte de las villains dinámicas, Ay, güey. ¿sabías que existe la promiscuidad? Ah, sí, hay un tema por ahí de promiscuous villain. Promiscuous villain, ay. Sí. Hay varios temas que podemos sacar de aquí, pero que queríamos primero sentar la base de conocimiento de la villain como tal y de ahí subirle poco a poco pues El nivel. ¿no? Al nivel. Así ¿no? es. Háganos saber también qué quieren aprender. Realmente queremos hacerlo platicado, ¿no? Creo que se da más fácil. Ya después, si lo quieren aterrizar, inscríbanse a nuestros cursos. Escríbanse. Pero pinches culos. bueno, queríamos terminar con esto. Falta- un brief de las vilas. Un brief de las villains, a ver. No, escríbanse al curso y ya les. Mucho William Brief. Un show villain brief. Show villain brief, ¿no? Un brief de las villains. La villain es una segmentación en los dominios de capa 2 que se utiliza precisamente para segmentar tráfico, se utiliza para poder diferenciar tráfico, se utiliza para reducir el tamaño de los dominios de difusión y de ahí nos podemos ir hasta las pinches tripas, ¿no? Ahora, en las clases, sí, güey, en las clases de CCNA lo damos todo a pizarrón, explicadísimo, ¿no? Laboratorios, hacemos un chingo de laboratorios y de hecho Sí. creo que eso es lo que más hacemos, ¿no? Intervillain routing. Pregunta. ¿Son importantes las vilas en la red? ¿Son importantes para una entrevista de trabajo? Güey, es lo Lo básico, ¿no? Siempre hay preguntas de VLAN, ¿no? Y si te sacas la riata, ¿no? Que te preguntan, ¿qué es una VLAN? Y tú dices, ay, joder, tu pinche madre, ¿no? Ahora sí vas a ver lo que traigo, hijo de la verga. Y te metes a la parte del .1Q y te metes a la parte de qué es lo que hace un puerto de red, un puerto de acceso, cómo es el etiquetado, el desetiquetado, un puerto troncal. Requerimientos para levantar un troncal y que funcione bien. Para que no sirva hablamos VLAN. de la vila nativa, güey. Pero yo creo que es que mira, vamos a sentarlo en un laboratorio pequeñín. Para Para el podamos- próximo episodio, Parte 2. parte 2, Parte dos. vilas parte 2. Sí, ¿no? Pero esto sería nada más para que entendamos qué es la VLAN y ya el siguiente nos vamos con todo a un labo, ¿no? Inclusive podríamos hacer la captura para que se viera el etiquetado sobre un el troncal, double güey. ¿No? Que se entienda un poquito más Y a qué sencillito, vamos, ¿no? güey, sencillito. Sí. Sencillito, Dos switches, un router, un firewall, la nube de internet. y- Ajá, güey. Pones un DNS, Tus secundario, VRFs. unas BRFs. Tu Que BGP. de hecho cuando enseñé BRF se los enseñé con un interVLAN routing, güey. Fíjate. Nomás para que tuvieran qué pedo. Nomás para que vieran qué pedo, ¿no? Sí. Amigo, recomendación de la semana. Tú, te Me toca. mi te recomendación. toca. Me toca mi recomendación. Yo voy, a ver, ya terminé Stranger Things. Me falta el último capítulo, ya lo terminé, recomendadísima. La 5ª temporada está bien vergas, tú eres un pendejo. Y pero les voy a decir una de las series que voy a retomar. ¿Ya viste el último capítulo? No, todavía no lo veo. Entonces no digas. Por eso, cállate. Todavía no puedes Ah, hablar. por eso, cállate. No, es Ya que la no me próxima digas. semana veré No si me el digas pendejo soy esas yo. cosas. Ya la próxima semana veré si el pendejo Si ya soy yo. viste el último capítulo, entonces sí habla. Pero ahorita estás hablando con la cola. Como siempre. Ay, No, ¿sabes cuál empecé otra vez a volver a ver, güey? La de Breaking Bad, The Breaking Bad. Tiene Better Call Saul. que ver, güey. ¿Cómo vender drogas online, güey? How to sell drugs. ¿Cómo Esa está vender muy drogas? buena, esa está Sí, muy ese es- buena, no ¿eh? mames, güey, la estoy viendo, Recomendación. güey, Si es- se quieren hacer ricos, esa es la recomendación. No, ¿y Sí, sabes sí, qué? tiene- De hecho, yo saco muchos temas importantes de How to Sell Drugs, porque hay un capítulo bien chingón en donde sale una morra que se va en su van, llega a un hotel, güey, y pone un upper row. ¿Y qué crees? Que cacha un vato, güey. Viendo, si no mal recuerdo, Sale la foto del vato. pero no me acuerdo si creo que hasta incluso era pornografía infantil o algo así, No me güey. acuerdo, pero es un tipo Hello Pervert, Ajá. pero de a de veras, güey. Pero de a de veras, Ajá, porque ahí sí hay evidencia. le manda una foto. Pues es que se metió
O sea, bueno, más bien, el imbécil se metió a la red que no era. Nada más, tengan cuidado, chavos. Esa es una de las, Si de se las basa en más su comunes. chaqueta, hágalo con sus datos, ¿no? Sí, ya. Si no, Claro, si claro, no, no, mejor no. eso o sea, está que muy bueno. En el aeropuerto dices, ay, ahorita que salga mi vuelo. Y te metiste, Vamos a aprovechar. al hotspot del no, Richard. No. Así está muy buena, sí, yo se la recomiendo también. ¿Cómo vender drogas online? Ahora, es una serie que no es gringa, es una serie alemana, pero Alemana, sí. joya. Y yo me acuerdo que esa tú me la recomendaste hace como unos... Pero ya la habías visto, ¿no? Sí, güey, pero Ya la habías visto. la estoy retomando porque ya se me acabó Stranger Things. No, pero esa está muy buena, Chútatela y ya cuando tengas un poquito más de contexto de... ¿Ya viste ese capítulo? ¿Otra vez? No, Ya es que ya ese es ya cuando... que lo veas, ya de que lo hecho, veas, esa porque morra ella es la novia del gordito, güey. se une el equipo. Ajá, se une el equipo. Ah, pero se hace novia del gordito. Ajá, se une el equipo para echar el desmadre y todo. Y pues obviamente también se llevan su buena tajada de feria, ¿no? Ajá, es como si los de Big Bang Theory de repente decidieran vender drogas, güey. Exacto, ¿No? güey, Es exacto. una bola de nerds que, bueno, un par de nerds que de repente por una decepción amorosa, güey, terminan vendiendo drogas en línea, No, pero son muy bueno, inteligentes y hay muy muchos bueno. conceptos de red ahí, güey. Entonces, chéquenla, es una gran serie y pues nada, amigo. El siguiente capítulo nos aventamos el lab de La Villains. parte de Villains, para que Y lo vean en vivo y en directo, para que Ajá. vean cómo jala, cómo se ven en una captura de paquetes, para que veamos toda la parte de la configuración, cómo están los dominios de difusión, etcétera, ¿no? Estaría excelente. También fuimos a Exposiscom, güey. Fuimos a Exacto. Exposiscom y va a haber video de Exposiscom. Nos vamos a conseguir unos micrófonos más chidos. Porque no mames, güey, qué pinche vergüenza con nuestros micrófonos y yo haciendo entrevistas en Exposiscom con un celular, güey. Pinche vergüenza. No estuvo mal, no estuvo Oye, mal. oye, era un iPhone 14. Pero cállese usted. Bueno, a ver Muy qué bien. tal sale, pero va a haber blog de Exposiscom. Esperamos, si usted tiene ideas de a dónde bloquear, mándenos ideas de dónde bloquear. Vamos a- Próximamente Cisco Live. Nada más que saque su visa acá el changoleón. No hay pedo, güey, le hablamos un coyotito. Órale. Ya, yo, me esperas Acuérdate que el Lice está duro, güey. No, a ti te van a regresar, pero no, pero le digo- no a México, van a le digo- saltarse otros dos países, le digo, van no. a llegar a Honduras, cabrón. Dice, no, that one is not my country. I was just practicing my swimming. Bueno, terminamos, muchachos. 2, 3.